Habitualmente en este programa una de las secciones nuevas de esta temporada es la biblioteca de Laura Falcó. Bueno, pues de los libros sobre los que hablamos con ella, que son las más recientes novedades, que los encontramos dentro de sus archivos y dentro de su biblioteca. Bueno, pues esa biblioteca no existiría si hace 2.500, 3.000 años no hubieran existido unos personajes que eran los griegos que decidieron poner el saber dentro de lugares para que fueran consultados por aquel que lo deseara, ¿no? Pues la verdad es que sí. De nuevo tenemos que rendir tributo, como siempre, pues a los griegos o a los romanos. En este caso a los griegos. Antes de nada, muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, ya se nos olvida. Sí. El mundo griego, insistimos, padre de tantas cosas, también de las bibliotecas, pero quizá me he saltado muchos pasos, ¿no? Porque hasta que las bibliotecas llegaron a ser un poco el concepto de lo que tenemos hoy en día, bueno, pasaron muchas cosas, aunque pasaron y esas diferentes fases las atravesó el propio mundo griego. Imagino que al principio privadas y de manos exclusivamente de los más poderosos, y luego aquello se abrió al pueblo. La gente hoy día es que, digamos, le cuesta entender esto, porque comprar un libro pues puede suponer 30 euros, 20, 10 o incluso menos. Entonces es algo que, bueno, para algunos les duele mucho al bolsillo, para otros nos podemos gastar 300 euros un día en libros y nos parece barato. En el mundo antiguo era muy caro porque las copias se hacían a mano, se hacía en papiro y el papiro era muy caro, entonces era muy difícil tener libros. Esto es, solo los ricos y los que estaban interesados podían tener libros. ¿Cuántos libros? 20 libros, 50 libros en casa. Eso era una gran biblioteca. Por eso las primeras bibliotecas, digamos por fuerza, son privadas, porque son los únicos que tienen esa capacidad. Vamos a hablar del libro físicamente. ¿Cómo eran los libros de los antiguos griegos? El concepto de libro que nosotros manejamos es el formato romano, es el formato códex, digamos una serie de tablillas de cera que ellos simplemente le metieron una especie de aros para poder enganchar unas con otras, y eso luego el cristianismo lo adoptó. Antes de eso lo que se usa es el rollo. Entonces lo que se vería serían unos tubitos que se van desenrollando, se cogen con la mano izquierda y se van desenrollando con la mano derecha, y con la mano izquierda lo vas enrollando de nuevo para no tener una cosa extensible, porque no había páginas, era una gran tira horizontal de 2 metros, 3 metros, lo que hiciera falta. Eso era el libro. Y en las bibliotecas, después cuando se situaron, primero hablas de las bibliotecas manos privadas, evidentemente ahí no había una catalogación, imagino, pero después crecieron y se hicieron públicas. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso y cómo se facilitó el acceso al público de esos trabajos y esos libros? Yo creo que tenemos que fijarnos en el auge de la sofística y de la filosofía en el periodo clásico. La academia, el liceo, necesitaban de bibliotecas, necesitaban no un almacén de libros, porque una biblioteca no es solo un almacén de libros, pero sí necesitaban de una gran cantidad de documentación. Lo que pasa es que eran privados solo para los estudiantes. El paso de lo privado a lo público se da sobre todo con el gran fenómeno helenístico que explota en el helenismo, que es el fenómeno de la paideia, de la educación, entendido como una universal y una especie de educación para toda la vida. Y surge en eso, en los reinos helenísticos. ¿Y la catalogación de esos libros en las bibliotecas cómo se hacía? Pues eso era lo difícil y eso era lo problemático, porque estamos hablando... no había ordenadores, evidentemente, y no se consultaban esas bases de datos. No, entonces, cuando hablamos de 50 libros, pues es muy fácil. Pero cuando ya hablamos de miles, como llegaron a acumular las grandes bibliotecas, como la de Atenas, por ejemplo, la de Pérgamo, pues se necesitaba primero tener un personal muy bien formado, un personal que ya tuviese, digamos, mucha práctica en esa biblioteca y que tuviera, pues supiera desenvolverse. Eso lo sabemos todos los que hemos ido a una biblioteca. Por muchos planos y por muchos cartelitos que haya, cuando uno la conoce y ha circulado por ella, ya las cosas son muy diferentes. Es verdad que en la biblioteca más famosa, la biblioteca de Alejandría, sí hubo algunos directores que intentaron de alguna manera hacer un catálogo en base por lo menos a autores. O sea, esa figura del director de biblioteca ya existía. Sí, claro, es que era completamente necesaria. Calímaco hizo en la biblioteca de Alejandría pues una especie de texto, una recopilación pues eso de autores
no sabemos muy bien si incluso de materias, porque la cosa no está nada clara. La verdad es que tenemos un gran desconocimiento de cómo era la biblioteca. Y físicamente el edificio que albergaba la biblioteca era algo más. La biblioteca era una parte de un todo mucho más amplio incluso. En la academia, como he dicho, en el liceo, era parte, digamos, de todo ese centro de enseñanza. Casi lo podríamos llamar una especie de facultad privada. En el caso de la gran biblioteca de Alejandría, la gente siempre le presta atención. De hecho, lo que se ha reconstruido es eso. Ahora mismo, desde el año 2004, creo que fue, ya en el siglo XXI, se reconstruyó la gran biblioteca. Pero es que la gran biblioteca era parte de un complejo, que era el museo, el gran museo de Alejandría. Hablando de las más importantes, has mencionado Alejandría, lógicamente la más conocida. Yo no sé si decir que la más conocida de todos los tiempos en la humanidad, incluso por sus avatares también, porque hay muchos mitos, muchas leyendas y sobre todo porque hay mucha información histórica respecto a lo relevante que fue. Pero además de Alejandría, ¿se conoce la existencia de otras? Pues aparte de estas que he mencionado, en Atenas se llevó a reunir una enorme biblioteca. Atenas había sido una escuela de filosofía, o había tenido varias escuelas de filosofía importantísimas. Los reyes de Pérgamo, envidiosos siempre de lo que hacían los vecinos, bueno, como casi todos los reinos griegos, en su capital llegaron a fundar otra biblioteca. No sabemos, o por lo menos yo no sé si también había una institución parecida al museo, pero que fue la gran biblioteca de Pérgamo. Duró pues prácticamente hasta la época de Marco Antonio, y desde luego también tuvo que ser la segunda más importante. Esta otra vez la medalla de plata se llevaría. El director de biblioteca del que antes hemos hablado, una de sus funciones sería nutrir con la mayor cantidad de conocimiento posible las paredes y, vamos a decirlo así, las estanterías de esa biblioteca. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de recopilación de información, de recopilación de volúmenes? Pues que se hacía, o por lo menos lo que se dice por las pocas fuentes que tenemos, y no de la misma época, Ptolomeo I, en el caso de Alejandría, llegó a pagar unas grandes cantidades de dinero para mandar una especie de embajadas a una serie de ciudades para conseguir originales, porque muchas de esas obras, aunque es verdad que no tenían las tiradas, los miles de volúmenes que suelen tener las tiradas actuales, sí eran muy conocidas. Aristóteles era conocido, Esquilo era muy conocido. Entonces lo que trataban de conseguir eran esa serie de obras. Y luego esas obras pues se integraban, es verdad que bien por autor, bien por título, no sabemos muy bien. Y lo que sí es verdad es que parece que los directores o algunos eruditos de Alejandría, lo que sí se ocuparon, más que de ordenarlas, fue de comentarlas. Se empezó a generar una literatura de literatura, incluso hacer comentarios sobre comentarios de comentarios, o sea, una literatura de literatura. Bueno, que en definitiva lo que después se ha hecho, se perdió eso después. El mundo romano heredó también esta tradición por la biblioteca. ¿Cambió cosas, mejoró cosas o se estancó ese avance? Los más helenistas y, por supuesto, antirromanistas suelen decir que se estancó. Yo creo que no, porque una cosa buena que hicieron los romanos fue difundirlo por todo el imperio. Porque la biblioteca de Alejandría estaba muy bien, pero estaba solo en Alejandría. Exacto. Y los egipcios seguramente no tenían acceso a ello, y seguramente las mujeres tampoco. Pérgamo también, Atenas también, pero es que en Roma, Asinio Polión, en el siglo I a.C., ya creó la primera biblioteca pública. Octavio Augusto creó otra. Al final de sus días, Roma tenía, no sé cuántas bibliotecas públicas tendría, pero 6, 8, 10, y en casi todas las partes del imperio pues siempre se intentaría conseguir una. Eso yo creo que es fundamental, ¿no? Y cuando Ignacio Monzón, el que existiera entonces, acudía a la biblioteca de Alejandría y quería consultar un volumen, ¿qué hacía? Ignacio Monzón, ¿se llevaba el libro, el papiro que quería consultar a su casa y dejaba una nota, como se hacía hace no tanto tiempo en las bibliotecas, con una fecha de entrega, o la consulta y la información había que revisarla y leerla en el mismo lugar? Pues bueno, si hubiese un Ignacio Monzón, suplicaría poder entrar en la biblioteca. Tendría que hablar con el jefe máximo, que según Estrabón era un sacerdote, porque el museo era el templo de las musas, y supongo que el resto de bibliotecas tendría también un cierto carácter sagrado, porque las musas patrocinaban los conocimientos, no solo las artes. Entonces habría que hablar con esa persona, demostrar que uno es ciudadano y libre,
En el caso de ser de ser libre, pero ser un extranjero, lo que se llama en el mundo griego un perieko, pues supongo que habría problemas, pero es que ahí está lo curioso, no lo sabemos. Las obras dudo mucho que se pudieran sacar de la biblioteca, eso está muy claro, pero sí tenían servicio de copia. Ignacio Monzón, como siempre, un placer compartir estos minutos contigo y descubrir cosas tan interesantes. Igualmente, Bruno, muchas gracias.